aunque hace mucho tiempo se usaban cadenas, más bien hoy en día haría falta cuidar la soberanía de Cuba con otras cosas más tiernas, como el amor. Con mucho amor a la patria se puede cuidar bastante bien nuestra soberanía. Aquí se discutirá. La joven que veían hace un instante estará con nosotros aquí para conversar, para dialogar con alguien que no piensa de la misma forma. Damas y caballeros, aquí vamos. Lo más importante que tiene Cuba es su soberanía. Y nadie puede venir a Cuba a imponerle modelos diferentes. Se acepta un consejo, ¿no? Uno acepta un consejo de un buen amigo o algo así. Mira, Cuba, deberías hacer eso. Pero no imponer, no a la fuerza, porque los países se tienen que respetar y hay que respetar a los demás, aunque sean más pobres que otras potencias. Hay que respetarnos como iguales. Y Cuba tiene un brillante futuro, de eso yo estoy segura, estando aquí, yo lo siento, ¿no? Y por supuesto el futuro más sólido es el de los jóvenes, porque tienen más oportunidades, les queda mucho más por vivir, y para mí es una gran alegría, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que plantean quienes llegan, que vengan jóvenes, que haya la oportunidad precisamente de conversar de lo que ve la juventud desde distintos ángulos. Y precisamente la joven que veían ahí, en ese caso hablando desde La Habana, está con nosotros aquí, vive en Estados Unidos, desarrolla su vida aquí. Yadira Escobar, bienvenida, muy buenas noches. Gracias por invitarme. Pero muy amable. Y Alejandro Condis vive en Estados Unidos también, aunque hace mucho menos tiempo que Yadira, es crítico de arte. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Cómo te defines ideológicamente, Yadira? La ideología, pues a mí eso significa mucho, porque lo que tú digas, o te dan un puesto, un buen cargo, o te cogen para tirar las flechas. Ideológicamente yo soy nacionalista, porque yo estoy en el centro, como soy hija de un expreso político y sufrí en Cuba bajo esa época más totalitaria de Cuba, pero también he vivido aquí y sé que Miami está muy polarizado y hay mucha propaganda. Ideológicamente yo soy nacionalista porque me da cuenta que si queremos el bien de Cuba, tenemos que huir de los extremismos, sea de izquierda o sea de derecha. Tenemos que buscar un ambiente ahí de centro para poder sentarnos a la mesa y negociar, porque solamente sentándonos a negociar es que vamos a poder arreglar el problema que tenemos en Cuba. ¿Qué piensas de lo que decía Yadira? Porque escucho dos versiones. La que veíamos en la grabación, que parece que estás más como cerca, digamos, de que no ofendan al gobierno cubano atacando su soberanía, y una posición en la que estás lejos del gobierno cubano y lejos del exilio, muy extremista, ¿correcto? Ya. Yo lo que sí he notado, Yadira, que he tenido la oportunidad de ver tus videos y ver tu página web, que muchas veces encontramos eso, que te contradices en las cosas que dices. Una vez ves un video hablando sobre la soberanía de Cuba con respecto a otros países, pero otras veces te vemos relatando todos los atropellos que sufriste en Cuba. Y creo que más que hablar de la soberanía de Cuba hacia el exterior, creo que habría que empezar, como nacionalista que eres, a hablar de la soberanía de Cuba al interior, una soberanía que día a día no se respeta. Una de las bases fundamentales de la soberanía en un país es la oportunidad de tener la posibilidad de escoger los gobernantes que tienes en tu país. Y si Cuba no es un país que te permite a ti ejercer ese derecho al voto, a elegir a quien te dirija, de tener la libertad de expresarte día a día. Yo como joven cubano sufría, si no los atropellos físicos, sí los atropellos ideológicos de la Revolución Cubana. Muy bien, llega hasta ahí porque no tenemos tanto tiempo. ¿Qué dices a eso que plantea él? Bueno, yo lo que digo es que, lógico, el gobierno tarde o temprano va a tener que legalizar la oposición, va a tener que abrir un espacio, un marco legal dentro de la ley donde la oposición pueda expresarse libremente. Pero cuando yo hablo de soberanía, lo hago porque veo cuán delicado es la política sobre Cuba. Porque, por ejemplo, USAID no puede hacer injerencia dentro de Cuba. Tenemos que dejar que las personas dentro de Cuba hagan la política como ellos quieran, no que los controlen desde embajadas, desde paquetazos de dinero. Me gustaría ver una oposición libre
libre, porque con dinero no podemos hacer política. Eso se llama intrometerse en los asuntos de los cubanos. Bueno, se puede hacer influencia, porque Miami puede ser una muy buena pero eso influencia. eso sería válido si fuera un sistema democrático el cubano. Claro. Pero si tú te paras en una esquina y dices abajo, el que quieras, Fidel, Raúl, el que te parezca, terminas presa. Bueno, exactamente, yo hace 2 meses estuve en Cuba y escuché unas cuantas personas diciendo a voz de cuello, más bien están gritando, cosas que aquí la gente piensa que se censura. Yo sé que Cuba ha sido autoritario, lo sé. Pero tú ves cuando golpean a las damas de blanco, por ejemplo. Yo sé, y yo condeno a todo. ¿Quién en este mundo del siglo XXI va a celebrar la violencia? La violencia, se tiene que condenar. Lo que tenemos que hacer es no buscar revivir heridas, porque reviviendo heridas no vamos a lograr nada. El futuro, lo que nos corresponde a nosotros, a todos los jóvenes, a los jóvenes dentro de la isla, es entender que eso es el pasado, eso fue en su contexto histórico, que no tenía sentido revivir esas heridas. Tenemos que pensar en proyectos democráticos, en la libre expresión para los cubanos, pero que otras potencias extranjeras que tienen unas economías 1000 veces más fuertes de Cuba, que no hagan su injerencia, que le permitan a los cubanos, a los Alejandro Condis, por ejemplo, dentro de Cuba, que puedan desarrollar sus propias ideas para democratizar más a Cuba. Pero ¿cómo hace si le dan palo a los que...? Porque le siguen dando palo, eso es una realidad. Prefiero no hablar de ese tipo de prensa amarillista. No, pero no es prensa amarillista, nosotros vemos las escenas, yo sé, aquí están los disidentes. Todos los gobiernos cometen errores, lo sé, porque los gobiernos no son cosas que caen del cielo, no son cosas de Dios, son cosas hechas por los hombres. Claro. Entonces lo que necesitamos pero aquí no te hacer... llevan preso como se llevaron preso a tu papá por discrepar con el régimen. Excepto porque en esa época Cuba era muy autoritaria. Y ahora no. Pero ahora hay que darle un chance a las reformas, porque solamente si se da un chance a las reformas y quitamos, por ejemplo, el embargo, es que vamos a poder desarrollar. Quizás si se quita el embargo y sigue igual, podemos desarrollar otro programa de crítica. Pero yo quiero ver qué resultado pueden dar las reformas. Pero las reformas son un método de mascarar nada más y nada menos que la tiranía. Porque si tú no cambias en un mundo que está completamente cambiando y donde las nuevas tecnologías pasa algo en un minuto y al minuto está en toda la internet, Cuba tiene que cambiar. La tiranía durante los 50 años no puede ser igual. Tiene que reajustar el instrumental. Le voy a plantear algo, porque a mí me fascina la discusión y es una oportunidad para nosotros diferente, porque siempre son señores y señoras canosos los que están discutiendo. Vamos a asomarnos a lo que se está preparando para el próximo programa y los invito para muy pronto, en los próximos días, seguir conversando. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Les agradezco de corazón vuestra presencia. Y aquí nadie va preso por decir cosas que molesten a la dirección del canal. Lógico. Un placer. Vámonos a investigar qué están preparando en TN3.